En tiempos de volatilidad de los mercados es interesante ver los principales actores que tienen relación directa con nuestro país. Claramente en este grupo cae China, socio comercial muy relevante, pero que por supuesto ha mostrado distintas señales en el último tiempo. ¿Qué sucede con el gigante asiático? ¿Cuáles son los efectos que se están dando en nuestro país con las relaciones comerciales? Hablaremos en esta ocasión con la directora del Centro Asia-Pacífico de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales, Yuli Kim. Yuli, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Muchas gracias por la invitación. Bueno, China se ha hablado mucho sobre una eventual desaceleración de la economía, metas de crecimiento que han bajado, que se mantienen con números bastante impresionantes para el resto de las naciones, pero que son bastante menores a las proyecciones de años atrás. Primero, y vamos a entrar a otros temas por supuesto, ¿cuál es el contexto que vive la economía china? La verdad lo que observamos en China es sí, hay un proceso de desaceleración. De hecho, hasta solamente hace unos días estábamos todos incluso preocupándonos ya si era una desaceleración abrupta, ¿no? Un aterrizaje forzoso, muy distinto a lo que estábamos viendo hasta hace unas pocas semanas, con lo que fue, con los datos que habían sido mucho peores de lo esperado en distintos sectores, tanto en términos de comercio, como lo habían sido en inversión de activos fijos, sector manufacturero, etcétera. Y de hecho lo que fue la baja de la tasa, ¿no es cierto?, que vimos por primera vez del año 2008, indicaban que seguramente los indicadores de mayo que se van a conocer el fin de semana antes de la baja iban a ser peores aún. Sin embargo, ojo, yo creo que lo que es proceso de desaceleración abrupta, hoy tenemos señales de que al parecer junio ya muestra repuntes, ¿sí? Entonces lo que observamos es sí hubo un retraso en lo que era el tocado de fondo, ¿no es cierto?, lo que era desaceleración. En un principio se decía que iba a ser abril, después se decía, ahora ya empezamos mayo, incluso llegó a decir un analista del gobierno que quizás llegamos a un nivel de segundo trimestre viendo el 7% de crecimiento, quedando alarmas en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, hoy vemos señales por parte de Hu Jintao, ¿no es cierto?, también del ministro del Comercio, que señalan que no, que el crecimiento va a ser robusto y todas las estimaciones mantenemos lo que fue, especialmente con los últimos datos de mayo, en el que en lo que es comercio duplicaron expectativas, tanto lo que fue el aumento de exportaciones como importaciones, como lo fue el aumento de la otorgación de créditos por parte de los bancos, que también superó las expectativas, que generan ya señales de que al parecer las medidas tomadas por el gobierno ya están teniendo efecto, y que además con la baja de lo que es la presión inflacionaria, ¿no es cierto?, que era un freno a lo que eran nuevas medidas tanto monetarias como fiscales, y lo que es la agenda política, que deben mantener la tasa de crecimiento, especialmente teniendo en cuenta el cambio de liderazgo a fin de año, en el cual deben mantener la estabilidad sociopolítica, ¿no es cierto? Creo que es muy baja la probabilidad de que en verdad observemos un aterrizaje forzoso, porque en lo que es especialmente el sector externo, que era mayor riesgo, ¿no es cierto?, hemos visto una mayor resistencia por parte de China a pesar de lo que es la incertidumbre en Europa y Estados Unidos. El mes pasado, como señalaba, duplicaron expectativas de crecimiento y también se muestran buenas señales en lo que es el sector inmobiliario, que era el otro sector que generaba mucha alarma. Te voy a llevar justamente a eso, porque uno de los sectores que ha sido más preocupante en términos de China ha sido justamente el sector inmobiliario. No se habla de una burbuja, pero sí hay varias señales de alerta, situación bastante similar a otras economías. Sin embargo, China ha estado, por ejemplo, en materias primas para construir casas desde hace ya bastante tiempo. Se habla de sobreestoqueo, pero que de hecho en algún minuto va a tener que cortar la demanda. Te ligo justamente esta pregunta con lo que sucede con el cobre, porque por supuesto también hay una demanda importante de cobre por parte de China, pero se ha dicho en varias partes de que esta demanda debería bajar y por supuesto los efectos ya lo sabemos. ¿Qué se puede entender ahí? Sí, como bien señalabas y relacionando los aspectos que señalaba anteriormente, uno dentro de las medidas se están descartando o se esperan mayores medidas tanto monetarias y como en términos de reforma económica más que estímulos fiscales. Todavía están enfrentando las presiones que quedan de lo que fue el estímulo fiscal masivo del año 2009, que justamente fue el principal causante de la burbuja inmobiliaria, en la cual estamos hablando que es este mayor riesgo en China, ¿no? Sin embargo, ya el segundo mes es que vemos una baja generalizada de los precios de los inmuebles en China, pero no al ritmo tan acelerado como algunos temían, que podía generar también una crisis en la banca, ¿no? Y estamos viendo los anuncios de medidas como aceleración de los que es aprobación de proyectos de infraestructura más grandes, ¿no?
para lo que es estimular la economía. De hecho, se pensaba que ya los proyectos de infraestructura no se iban a dar con la velocidad que se habían dado años anteriores. Pero ya se han visto aprobaciones flash, ¿no?, de lo que son los sectores estratégicos, y ahí yo creo que sí teníamos en los últimos años, ¿no es cierto?, lo que era un freno y un ojo a lo que ocurría con el sector inmobiliario, pero al parecer tenemos veros guiños de que ya incluso podríamos durante los próximos 3-4 meses ver un repunte en lo que son precios, por lo que es el aumento de la demanda, y una relajación de las medidas restrictivas en el sector inmobiliario. Hasta la fecha estaban restringiendo compras, ¿no es cierto?, aumentando los montos de los pies, con restricción del número de viviendas que deben comprar. Pero el tema de cobre, la verdad es que hay dos visiones, entre comillas, ¿no? Sí, en el corto plazo yo creo que sí hay un stock de inventario que tenía que ver justamente con lo que era estoqueo en función de lo que era activos para el manejo financiero, ¿no? Y que ahora que es el relajo monetario podríamos ver un cambio en este sentido. Sin embargo, en el mediano plazo, las políticas fiscales de China van a seguir el estímulo de los sectores principales manufactureros, ¿no es cierto? De hecho, ya se han establecido medidas en lo que es el sector automotriz, para revivir el sector automotriz, que ha vivido un shock bastante importante con lo que es de la recesión global, y lo que es también infraestructura. Y, por ejemplo, que es nuevas energías, nuevos sectores, por lo cual yo creo, la verdad es que los que son los elementos estructurales del precio del cobre se mantienen al alza, o sea, ¿no? Al menos en el caso chino, podríamos demanda. No descartar, pero podríamos pensar de que no debería haber una baja intensa o una baja finalmente en la demanda de cobre por parte de China. No, en términos estructurales la verdad es que no deberíamos esperar bajas sustanciales, porque en lo que es la demanda china, en términos de lo que es la necesidad de crecimiento económico y la agenda política que requiere crecimiento económico, y además el espacio que el día de hoy tienen en términos de la baja de la inflación, ¿no es cierto?, lo que es con señales positivas en términos de lo que es el sector inmobiliario, debiéramos ver un nuevo impulso en lo que es el sector construcción. Perfecto. ¿Sí? Infraestructuras masivas, ¿no es cierto? Por lo cual, en el mediano y largo plazo sí mantenemos, ¿no es cierto?, al menos en el caso chino. Otra cosa hablar de India, otra cosa hablar de Brasil, que día al día de hoy ya no están generando nuevos focos de problemas, ¿no? Te hago justamente ese punto importante porque la relación que nuestro país, que Chile tiene con China es claramente muy directa con el cobre. ¿Podríamos pensar entonces de que las proyecciones que tiene la economía chilena con respecto a la entrega de cobre, a la venta de cobre, se deberían mantener más bien estables? Creo que se debería mantener menos estables, ¿no? Quizás puede bajar un poco, pero tiene que ver con el tema de la destrucción natural. Para este año estimamos que el PIB de China, el consenso de los analistas está alrededor de 8,2% para este año, ¿no es cierto? Y que marca obviamente una caída con respecto a los años anteriores. Y que se hablaba de un 10%. Y que se hablaba de un 10%, pero que el gobierno dice que iba a ser un 7,5%, pero en verdad es un piso y un objetivo, ¿no es cierto?, más que un objetivo real en términos de crecimiento. China requiere crecer en más del 8% para evitar problemas sociales, ¿no es cierto?, producto de lo que son el desempleo. Te voy a hacer la última pregunta respecto al punto que tú tratabas, que era las políticas fiscales, las políticas financieras. Esta rebaja en la tasa de interés fue sorpresiva para muchos, para otros tampoco no, porque en algún minuto tenía que darse. Fue por sorpresiva porque es uno de los pocos bancos, uno de los pocos bancos centrales que toma esa decisión. ¿Podríamos ver nuevos movimientos en el mediano y largo plazo? Yo creo que justamente estamos en un momento en el que debemos observar qué va a ocurrir en Europa, ¿no? De hecho, las autoridades chinas están muy atentas a lo que está ocurriendo en términos de lo que es el escenario global. Entonces, si siguiéramos bien, pero yo creo que sería la última medida. Yo creo que sí, lo que se va a seguir observando son recortes en la tasa de requisito de reservas, del encaje de los bancos, ¿no? Entonces, cómo generar mayor nivel de liquidez para lo que es el sector manufacturero que se y las empresas, que ya se ha llevado a cabo, ¿no? Uh-huh. Entonces, se estima que van a seguir con medidas de rebaja en el encaje, ¿no es cierto?, que serían utilizados primero, antes que la última instancia de una baja generalizada de la tasa de interés, que sería solamente en el caso de que el panorama global empeorara mucho más de lo que ya estamos viendo, ¿no? Y eso sigamos viendo qué pasa con Grecia, vamos viendo qué pasa con la banca española, ¿no es cierto? O sea, Europa sigue, así como a nosotros también a China, el gigante, igual le afecta, igual lo deja muy atento. Sí, pero yo creo que hay que tener harto cuidado porque en la prensa general se ha hablado China y el riesgo que corre por lo que es Europa, su principal socio comercial, ¿no? Sin embargo, ojo, porque los PICs en términos de comercio para
para China, pensar que Europa, la Unión Europea, su primer socio comercial, no representan más de un 6% del comercio. Menor. ¿Sí? Entonces, mientras Alemania, la verdad, y los grandes players sigan bien, China logra mantenerse más resiliente, ¿no es cierto?, a lo que es los vaivenes en Europa. Perfecto, así que nos quedamos más tranquilos con la situación de China, por lo Sí, menos. al menos sí, esta semana sí. Julie, muchas gracias por esta No, entrevista. gracias a ustedes. Y a ustedes los dejamos invitados, por supuesto, a otra entrevista aquí en TFT.